Existe un método poco conocido que promete abrir las puertas a la riqueza inmediata y a la realización de sueños materiales. No se trata de una simple oración, sino de un mecanismo espiritual guardado durante siglos, reservado para los pocos que supieran acceder a él. Su eficacia radica en su capacidad para cambiar las realidades financieras en el corto plazo, atrayendo recursos rápidamente y transformando las necesidades en logros tangibles. Este conocimiento no fue compartido ampliamente por casualidad. Su fuerza es tal que podría modificar las estructuras de escasez, liberando a quienes lo dominan de las limitaciones de la falta de recursos. Cada elemento de este método funciona como una llave, desbloqueando oportunidades antes invisibles y haciendo que el dinero fluya casi instantáneamente. No es exagerado decir que entendiéndola, la prosperidad deja de ser un deseo lejano y se convierte en una realidad tangible. La diferencia fundamental entre este recurso y los enfoques convencionales radica en la postura adoptada. Si bien muchos recurren a solicitudes pasivas esperando que algo cambie, este sistema requiere una actitud autoritaria. No se trata de rogar, sino de declarar con firmeza lo que se quiere, como si la propia voz tuviera el poder de moldear el destino. Este cambio de perspectiva es lo que permite que se manifiesten resultados sorprendentes en cuestión de días o incluso horas. Imagina la posibilidad de adquirir bienes sin depender de financiación, saldar deudas sin esfuerzo adicional o tener acceso al crédito sin restricciones. Estos no son escenarios imposibles, sino más bien consecuencias naturales de un principio espiritual que opera más allá de las limitaciones materiales. Cuando se aplica correctamente, no solo atrae recursos, sino que también disuelve los bloqueos que impiden que la abundancia se manifieste plenamente. El primer paso para activar este poder es reconocer que la escasez no es un estado permanente, sino una condición que puede revertirse. Al tomar el control de sus propias finanzas, la persona deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en artífice de su realidad. Cada palabra dicha con convicción funciona como una orden, activando fuerzas que actúan a tu favor. El universo, que entonces responde no mediante la benevolencia, sino mediante una ley espiritual que no distingue entre lo posible y lo imposible. Sin embargo, es fundamental comprender que este método no se basa solo en la teoría. La fe debe ir acompañada de acciones concretas, demostrando la voluntad de recibir lo declarado. Sin esta combinación, la autoridad proclamada pierde fuerza. La transformación financiera no ocurre por casualidad, sino como resultado de una alianza entre creencia y movimiento. El viaje hacia la abundancia comienza ahora, con el entendimiento de que el poder de atraer riqueza está al alcance de quienes están dispuestos a utilizarla. No es magia, sino conocimiento ancestral que, cuando se domina, redefine lo que es posible, lo obvio. El siguiente paso es sencillo. Da la primera señal de que estás listo para recibir. A partir de ahí, el camino se abre y la prosperidad deja de ser una promesa y se convierte en una experiencia cotidiana, conciencia de pertenencia a la abundancia que redefine la relación con los recursos. Ya no se trata de esperar oportunidades, sino de reconocer que ya existen y se sienten atraídas por la nueva postura adoptada. Cada pensamiento alineado con esta identidad refuerza la conexión con el flujo de prosperidad, acelerando la materialización de lo que antes parecía lejano. La transformación no se limita al campo material, sino que se extiende a la percepción de uno mismo. La escasez, antes vista como una realidad inmutable, pierde fuerza ante la certeza de que la riqueza es un estado natural. Este cambio interno se refleja en acciones externas, donde decisiones previamente marcadas por vacilaciones dan paso a movimientos asertivos alineados con la nueva creencia. El dinero, que antes se percibía como algo difícil de obtener, comienza a fluir más fácilmente, ya que la mente y el espíritu ahora operan en sintonía con su llegada. La práctica constante de esta nueva mentalidad consolida los resultados. Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso continuo de realineamiento, donde cada gesto, por pequeño que sea, refuerza el compromiso con la abundancia. La repetición de actos simbólicos, como declaraciones o rituales, sirve como ancla para mantener alta la vibración, asegurando que la prosperidad no sea un evento aislado, sino una condición permanente. La participación en comunidades o grupos que comparten los mismos principios potencia este efecto. La energía colectiva amplifica la fuerza individual, creando un campo de manifestación más poderoso. Cuando varias personas se unen con un mismo propósito, la capacidad de atraer resultados aumenta, ya que el universo responde a la intensidad de la intención compartida. Esta sinergia no solo acelera la consecución de objetivos, sino que también fortalece la creencia de que la abundancia es accesible para todos. El camino, sin embargo, requiere constancia. No basta con adherirse momentáneamente a los principios. Es necesario incorporarlos a la vida cotidiana, transformándolos en hábitos. La disciplina de mantener la mente enfocada en la prosperidad
incluso frente a los desafíos, es lo que diferencia a quienes experimentan resultados duraderos de quienes se dan por vencidos ante el primer obstáculo. Cada día es una nueva oportunidad para reforzar esta conexión, asegurando que la abundancia se convierta en una realidad tangible. A lo largo de este proceso es natural que surjan dudas o momentos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la fe se fortalece. La persistencia en mantener la nueva identidad, incluso cuando los resultados aún no son visibles, demuestra un compromiso genuino con la transformación. El universo reconoce esta determinación y responde con oportunidades que muchas veces llegan de forma inesperada, confirmando que el camino elegido es el correcto. La prosperidad dejará así de ser un objetivo lejano y se convierte en una experiencia presente. Cada paso dado en esta dirección refuerza la certeza de que la abundancia no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho accesible a quienes están dispuestos a recibirla. El cambio comienza dentro, pero sus efectos se manifiestan en todos los ámbitos de la vida, redefiniendo no solo la situación financiera, sino también la forma en que vemos el mundo y las posibilidades que ofrece. La escasez y las limitaciones financieras ya no son adversarios invencibles. Se disuelven ante la fuerza que ahora surge dentro de ti, que el coraje, que alguna vez fue una tímida chispa, se convierte en un fuego constante, capaz de iluminar cada obstáculo y disipar las sombras que intentaban mantener la abundancia fuera de su alcance. Esta llama no se limita a quemar dudas. También activa un campo de energía que atrae lo que es tuyo por derecho. El dinero, antes retenido por bloqueos invisibles, comienza a fluir hacia quienes lo reclaman con determinación. No se trata de suerte o azar, sino de una respuesta directa a la postura adoptada. Cuando la mente se alinea con la certeza de la prosperidad, el universo responde con oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Las cadenas que retenían la capacidad de recibir se rompen una a una. La vergüenza de la necesidad, el miedo a no merecer y la inseguridad frente a las decisiones financieras pierden fuerza ante la nueva identidad adoptada. Ya no hay lugar para justificaciones que mantuvieron la escasez como una realidad. En su lugar viene la claridad de que la abundancia es un estado natural, accesible a quienes se posicionan como su legítimo heredero. Los desafíos que alguna vez parecieron insuperables ahora se consideran pasos necesarios hacia el fortalecimiento. Cada obstáculo superado refuerza la convicción de que el camino elegido es el correcto. La prosperidad no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo, impulsado por una acción consciente y una fe inquebrantable en el resultado. El dinero no llega por casualidad, se siente atraído por quienes se preparan para recibirlo. La batalla espiritual mencionada no es una metáfora, sino una realidad tangible para quienes comprenden las fuerzas en juego. Los ángeles de la prosperidad no son figuras distantes, sino aliados activos que trabajan en sintonía con la determinación humana. No actúan por capricho, sino que responden al llamado de quienes se posicionan como merecedores. Cuando el coraje se manifiesta, se abren portales y lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. La escasez no tiene poder sobre quienes se niegan a aceptarla. Las deudas, las financiaciones y los límites de las tarjetas de crédito pierden su capacidad de intimidar ante la fuerza de la nueva mentalidad. El dinero ya no es un recurso escaso, sino una energía en constante movimiento, lista para ser dirigida a quienes sepan acceder a ella. La prosperidad urgente no es una promesa vacía, sino una consecuencia natural de la postura adoptada. La transformación no solo se produce en el campo material, sino también en la percepción de uno mismo. Quienes antes se veían víctimas de las circunstancias ahora se reconocen protagonistas de su propia historia. El coraje no elimina los desafíos, pero los hace manejables. El miedo no desaparece, pero deja de dictar acciones. La vergüenza no desaparece, pero pierde su poder de paralizar. El entorno circundante responde a este cambio. Oportunidades que antes eran invisibles se vuelven evidentes. Se abren puertas que parecían cerradas. El dinero, antes retenido, comienza a fluir hacia quienes lo reclaman con convicción. No se trata de magia, se trata de alineación. Cuando la mente, el espíritu y la acción van juntos, los resultados se manifiestan de forma natural y consistente. La batalla espiritual no se libra con armas convencionales, sino con la fuerza de la convicción. Los ángeles guerreros no luchan contra enemigos físicos, sino contra las fuerzas que intentan mantener la escasez como una realidad. No actúan solos, su intervención se ve realzada por la postura de quienes los invocan. La prosperidad no es un regalo otorgado por casualidad, sino un logro alcanzado por quienes se niegan a aceptar límites. El dinero llega no porque el universo decida aleatoriamente favorecer a alguien, sino porque quien lo busca está preparado para recibirlo. La abundancia no es un premio para unos pocos, sino un derecho accesible a todos. Cuando el coraje se convierte en la base de las acciones, los resultados se manifiestan de forma rápida y consistente. La prosperidad urgente no es una esperanza lejana, sino una realidad que se construye con cada decisión que se toma con determinación. Recibir recursos y consolidar una realidad donde la escasez
ya no encuentra espacio. Cada palabra pronunciada en el decreto no se disipa en el aire, sino que se materializa en acciones concretas, atrayendo hacia sí lo que antes parecía inalcanzable. El flujo de dinero no es un hecho aislado, sino un movimiento continuo, alimentado por la convicción de que la abundancia ya se ha activado. Las puertas que antes estaban cerradas ahora se abren simultáneamente, revelando caminos que antes eran invisibles. El financiamiento, que parece interminable, se paga con recursos que surgen de fuentes inesperadas. La tarjeta de crédito, que alguna vez fue un símbolo de limitación, se convierte en un instrumento de libertad, ya que ahora están disponibles los medios para cumplir con sus compromisos. La necesidad de préstamos constantes deja de existir, ya que la provisión se vuelve constante y suficiente. La manifestación no se limita a lo inmediato, sino que se expande en oleadas sucesivas, asegurando que la prosperidad no sea un episodio pasajero, sino una condición permanente. Lo decretado no se agota con la primera tirada de recursos, sino que se multiplica, creando un círculo virtuoso donde cada logro deja espacio al siguiente. La riqueza no es un destino, sino un estado del ser, donde la capacidad de generar y atraer dinero se vuelve natural e ininterrumpida. El ascenso de la abundancia no depende de la suerte ni de circunstancias externas, sino de la firmeza con la que se acepta la nueva realidad. Cada paso que se da en esta dirección refuerza la certeza de que el dinero no solo llega, sino que permanece, crece y se renueva. Las oportunidades no son resultado del azar, sino consecuencias directas de la postura adoptada, donde la confianza reemplaza a la duda y la acción reemplaza a la espera. El territorio conquistado no es solo un espacio vacío que hay que llenar, sino un campo fértil donde cada semilla plantada da frutos en abundancia. La herencia financiera no es una promesa lejana, sino una realidad tangible, accesible a quienes se posicionan como su legítimo poseedor. No hay más lugar a dudas, pues la posesión ya ha sido declarada y la manifestación ya está en marcha. El banquete de la prosperidad no es una invitación, sino un derecho garantizado. Sentarse a la mesa no es un acto de sumisión, sino de autoridad, donde cada decisión refuerza la nueva identidad. El dinero no es un objeto de deseo, sino una extensión natural de la nueva condición que fluye de forma constante y predecible. La escasez no tiene cabida en este escenario, pues la abundancia ya se ha establecido como la única posibilidad. La multiplicación no es un fenómeno aleatorio, sino el resultado directo de una convicción aplicada. Cada palabra pronunciada, cada decreto pronunciado, actúa como catalizador, acelerando el proceso de materialización. Lo que comenzó como una simple afirmación se convierte en una realidad incuestionable, donde la prosperidad no es una meta, sino un punto de partida. El flujo de dinero no se detiene, pues la fuente que lo alimenta es inagotable, que se desborda sin obstáculos, arrastrando consigo todo lo que antes parecía inalcanzable. El proceso de restitución no se limita a una simple devolución, sino que opera como un mecanismo de compensación divina, donde cada pérdida se convierte en una ganancia exponencial. Puertas que han permanecido cerradas durante años ahora se abren simultáneamente, liberando recursos que estaban bloqueados por fuerzas invisibles. La escasez, que alguna vez fue un patrón recurrente, es reemplazada por un flujo continuo, donde el dinero no solo llega, sino que se multiplica cuando se invierte. Lo que antes requería un esfuerzo desproporcionado para lograrlo ahora aparece como una consecuencia natural del orden establecido. Las deudas, que alguna vez fueron una carga constante, pierden fuerza a medida que surgen nuevas fuentes de ingresos sin necesidad de justificación o negociación. La libertad financiera deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad tangible, donde cada decisión se toma sin miedo al fracaso. La tarjeta de crédito, que alguna vez fue un instrumento de limitación, se convierte en una herramienta de expansión que permite opciones sin restricciones. La financiación, que alguna vez fue una carga, se paga sin esfuerzo adicional, como si las circunstancias mismas se alinearan para eliminar cualquier obstáculo. La restitución no se limita a lo material, sino que también abarca la restauración de la autoridad personal. La confianza, previamente sacudida por experiencias y perdida, se reconstruye sobre bases sólidas, donde la prosperidad ya no es una oportunidad, sino una condición permanente. Lo robado regresa no solo en su forma original, sino en una versión ampliada, como si el universo corrigiera cada injusticia con intereses en abundancia. Las arcas que antes parecían vacías ahora revelan su contenido, no por casualidad, sino por un orden superior que reconoce el derecho a la plenitud. Las oportunidades, antes negadas, aparecen en secuencia, como si un engranaje invisible estuviera en movimiento para garantizar que no falte nada. Cada día se abren nuevas puertas, no por suerte, sino por una dinámica establecida, donde la prosperidad es la única posibilidad. La restitución no es un hecho aislado, sino el inicio de un ciclo en el que lo perdido se devuelve en mayor escala. El dinero que llega no solo es suficiente, sino que se desborda, creando un excedente que permite no solo la satisfacción de necesidades, sino el cumplimiento de deseos antes considerados inalcanzables. El coche,
sonado, que alguna vez fue una meta lejana, ahora está al alcance de la mano, no como un lujo, sino como una consecuencia natural de la nueva realidad. La escasez ya no tiene cabida en este escenario, pues el flujo es constante y creciente. Cada acción, cada decisión, está respaldada por una base financiera inquebrantable, donde la duda no encuentra fundamento. Lo que alguna vez fue un desafío ahora se resuelve fácilmente, como si las circunstancias mismas conspiraran a su favor. La restitución no es sólo un nuevo comienzo, sino una elevación a un nivel donde la abundancia es la norma y la carencia un recuerdo lejano, manifestación plena de lo establecido como destino. Lo que alguna vez fue una promesa ahora se materializa como una realidad tangible. No hay más lugar a dudas, ya que cada elemento converge para confirmar lo ya decretado. La multiplicación no se limita a la devolución de lo perdido, sino que se expande en proporciones que superan cualquier expectativa previa. El flujo no se interrumpe y la abundancia se convierte en un estado permanente, no en un momento pasajero. Las oportunidades no surgen de forma aislada, sino en secuencia, como eslabones de una cadena que se fortalece con cada conexión. Lo que era un simple recurso ahora se desdobla en múltiples fuentes, y lo que parece un límite se disuelve ante las nuevas dinámicas. La prosperidad no es un accidente, sino el resultado de un alineamiento preciso, donde cada decisión refuerza el ciclo de crecimiento. La mente, ahora protegida contra interferencias, funciona como un filtro que atrae solo lo que está en armonía con este nuevo patrón. Las dudas, antes capaces de generar obstáculos, pierden fuerza ante la convicción consolidada. Ya no hay lugar para preguntas que no estén alineadas con la expansión continua. El decreto no se contenta con restaurarla, sino con elevarla a un nivel en el que la escasez sea solo un recuerdo. La restitución es solo el punto de partida y la multiplicación es el camino natural. Lo robado regresa no solo en su forma original, sino ampliado, como si el tiempo mismo conspirara para acelerar el proceso. Las puertas que se abren no son solo pasajes, sino invitaciones a un nuevo nivel de realización. Cada adquisición, cada inversión, cada decisión financiera refuerza la estructura que sustenta esta realidad. Lo que antes requería esfuerzo ahora fluye con naturalidad, como si las circunstancias estuvieran programadas para favorecer este movimiento. La abundancia no es un hecho aislado, sino un sistema en funcionamiento. El dinero no basta solo para satisfacer las necesidades inmediatas, sino para crear un ciclo de prosperidad que se retroalimenta a sí mismo. Las semillas plantadas generan cosechas que a su vez se convierten en nuevas semillas, perpetuando el crecimiento. El blindaje mental no es un escudo pasivo, sino una fuerza activa que mantiene un flujo ininterrumpido. Las voces de la escasez, que alguna vez fueron capaces de generar incertidumbre, ahora son neutralizadas por la claridad de un propósito definido. Ya no hay lugar para pensamientos que no estén alineados con la expansión. El decreto no es una promesa vaga, sino una realidad en construcción. Cada paso completado refuerza el siguiente, y lo que antes parecía lejano ahora parece inevitable. La prosperidad no es una meta a alcanzar, sino un estado ya establecido, que se manifiesta de forma cada vez más clara. La multiplicación no es un fenómeno aleatorio, sino el resultado de una perfecta alineación entre intención, acción y creencia. Lo perdido no solo regresa, sino que se expande, como si el universo operara bajo una lógica de sobreabundancia. Ya no hay lugar para limitaciones, porque lo decretado no permite restricciones. La puerta que se abre no es solo un pasaje, sino la confirmación de que el camino está despejado. Ya no hay barreras, pues cada obstáculo ha sido eliminado por la fuerza de lo establecido. La mente, ahora fortalecida, no permite que interferencias externas la desvíen del rumbo marcado. El flujo de prosperidad no es un momento, sino una constante. El dinero no alcanza solo para resolver asuntos pendientes, sino para crear nuevas posibilidades. Cada recurso recibido se multiplica generando un ciclo de crecimiento que no encuentra límites. La abundancia no es una casualidad, sino el resultado de un sistema que opera en perfecta sintonía con lo determinado. El blindaje mental no es una protección temporal, sino una estructura permanente. Las dudas ya no encuentran fundamento, pues la convicción es inquebrantable. Ya no hay lugar para pensamientos que no estén alineados con la expansión, ya que la mente ahora funciona como un imán para la prosperidad. El decreto no es una promesa futura, sino una realidad presente. Lo establecido ya está en marcha y cada día se refuerza la certeza de que el camino es el correcto. La multiplicación no es un evento aislado, sino un proceso continuo, donde cada paso prepara el siguiente. La puerta que se abre no es solo una oportunidad, sino la confirmación de que el destino trazado se está cumpliendo. Ya no hay lugar para la vacilación, ya que cada acción refuerza lo ya determinado. La prosperidad no es un objetivo lejano, sino una realidad que se manifiesta de forma cada vez más clara y concreta. La transformación que se inicia no depende del azar, sino de una secuencia de acciones alineadas con un propósito definido. Lo que antes parecía inalcanzable ahora aparece como una posibilidad concreta
donde cada decisión refuerza el camino ya trazado. No se trata de esperar una senal, sino de reconocer que las senales ya están dadas y que el momento de actuar es ahora punto la manifestación de la abundancia no es un evento aleatorio, sino el resultado de una conexión entre la intención y la ejecución. Cada palabra pronunciada, cada compromiso asumido, funciona como un mecanismo que activa fuerzas previamente dormidas. La prosperidad no se limita a un solo momento, se construye a través de una postura constante donde fe y acción van de la mano. La repetición no es una mera formalidad, sino un refuerzo necesario para que el proceso se consolide. Al reafirmar las mismas pautas, se crea un patrón que arraiga, convirtiéndose en parte natural de la vida cotidiana. Este no es un ritual vacío, sino un método para mantener el enfoque y la determinación, asegurando que el flujo de oportunidades permanezca ininterrumpido. La declaración pública no es solo un gesto simbólico, sino una confirmación de que se ha asumido el compromiso. Al compartir este mensaje se establece un vínculo con quienes buscan el mismo objetivo, ampliando el alcance de lo iniciado. La generosidad, en este contexto, no es un acto desinteresado, sino una estrategia que refuerza el ciclo de recibir, asegurando que la abundancia se multiplique. El pacto no termina con una sola acción, sino que se fortalece en cada nueva etapa. La coherencia es lo que diferencia un deseo fugaz de una realidad duradera. Volviendo al mismo punto, se reafirma la voluntad de seguir adelante, independientemente de las circunstancias. El resultado no es una promesa vaga, sino una consecuencia natural de un proceso bien estructurado.